Buenas tardes, compañeros. Vamos a ver lo que es la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Y tenemos aquí que a temperatura constante, el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Bueno, primero que nada, hay que ver que tanto los gases como los líquidos son fluidos, ¿sí? Los líquidos tienden a ocupar el volumen del recipiente que los contiene. En este caso, el gas tiende a ocupar el volumen ahí, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo que, si la temperatura es constante, entonces el volumen, ¿sí? Es inversamente proporcional a la presión. Esta es la letra griega alfa. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí lo tenemos en diagonal, no lo tengo directo. Si fuera directo, se dijera directamente proporcional. Entonces, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el volumen, disminuye la presión. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Disminuye el volumen, aumenta la presión. ¿Sí? Aquí tengo aquí un ejemplo, o sea, visualizarlo aquí. Aquí se le está aplicando cierta presión, ¿sí? a este cilindro. Recordemos que la presión es la fuerza aplicada en determinada área, ¿sí? Y esa fuerza es perpendicular a el área donde está aplicada. Bueno, aquí le estoy aplicando cierta presión. Y aquí cuando estoy en 4.5, pues veo aquí las moléculas cómo están, pues relativamente separadas, vamos a decir así. Aumento la presión, va a disminuir, vamos a suponer que esté ya aquí yo, aquí, que esté aquí. Vean, ahí aumenté la presión, casi al doble, entonces disminuyó el volumen y estas moléculas las moléculas del gas van a estar más juntas, más juntas, más juntas, más juntas, ¿sí? Y sigo yo aumentando la presión y va disminuyendo, va a ser el volumen que me queda aquí, ¿sí? Entonces, aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿sí? Aquí estamos considerando que la temperatura es constante, recuerden. Vamos a visualizar la ley de Boyle por medio de una gráfica. Miren, aquí tengo lo siguiente. Eh, Aquí tengo un volumen de 20 y tengo una presión de 10, ¿sí? Tengo un volumen de 20 y una presión de 10. Aumento el volumen al doble, aquí está. Perdón. Disminuyo. Vamos a quitarlo esto. Vamos de nuevo otra vez. Aquí tengo un volumen de 20 y por lo tanto voy a tener una presión de 10, ¿sí? Disminuyo el volumen a la mitad. En lugar de 20, ¿sí? En lugar de 20 voy a tener un volumen de 10 y voy a obtener una presión de 20. Vean, al disminuir el volumen de 20, en 20 tengo una presión de 10. Disminuyo el volumen a la mitad, o sea, 10, y voy a obtener una presión de 20, ¿sí? Disminuyo el volumen, aumenta la presión, ¿sí? Disminuyo el volumen, aumenta la presión. Ahora, aumento el volumen, pues disminuye la presión. Lógico, esto lo podemos ver, compañeros, si tenemos un gas, si tenemos un cilindro de gas LP que trae gas butano, en un cilindro ahí tiene cierta presión, ahí están las moléculas demasiado juntas. Entonces,
si en un cuarto de 4 por 4 y 3 metros de altura, vamos a suponer, yo cierro puerta, ventanas y todo y abro la válvula del tanque, el gas se va a expandir ahí. Entonces va a aumentar el volumen del gas y va a disminuir la presión, ¿sí? Vamos a visualizar esto mediante lo que les comentaba yo, compañeros, miren. Aquí tengo cierta presión, ¿sí? Sobre este cilindro, aquí tengo el pistón. Bueno, aquí tengo un volumen de 3 litros, un volumen de 3 litros, ¿sí? Y aquí tengo esta presión. Aumento la presión, disminuyo el volumen, vean aquí, disminuyo el volumen, ¿sí? Aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿sí? Entonces, miren, al comprimir un gas, aquí lo que estoy haciendo es comprimir, al comprimir un gas, sabemos que se reduce el volumen, ya lo expliqué. ¿Y por qué? Bueno, porque aumenta el choque de sus partículas sobre el recipiente y esto hace que aumente la presión, ¿sí? Aquí estoy comprimiendo. Cuando yo en la compresión se reduce el volumen. Si en la compresión aquí tengo cierto volumen, aquí lo estoy reduciendo a la mitad, ¿sí? Se reduce el volumen. Y en la expansión aumenta el volumen. Y aquí pues estas fórmulas son las que va presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Recuerden, la temperatura es constante. Para poder aplicar esto, la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Entonces ya van a entender mejor esto cuando apliquemos los siguientes videos que van a haber unos problemas, ¿sí? Relacionados con